Hola, buenos días. Estamos otra vez allí en la sala de tu casa por Facebook Live. Esto es Comunidad Cristiana de Fe en la ciudad de Armenia. Eres muy bienvenido a esta transmisión y este es el tiempo de darle aquí abajito, dale compartir. Comienza a mencionar a tus amigos en el chat. Saluda a tus amigos. Vamos a interactuar esta mañana a través del chat de la iglesia y queremos que tú te suscribas a nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en YouTube. Es el tiempo entonces de comenzar a hacer viral esta transmisión. Queremos también anunciarte que hacia el final de la reunión vamos a tener un tiempo de oración, de aclarar preguntas y respuestas en una sala de oración, así que está pendiente al chat de la transmisión porque ahorita más adelante vamos a compartir un link de Meets de Google para que tú te puedas conectar. Muy bien, estamos listos entonces para ir a la palabra en esta mañana. Estamos felices de poder encontrarnos nuevamente a través de las redes sociales. Hace más o menos casi 2500 años, un general chino llamado Sun Tzu escribió un manual. No podemos decir que era un libro, pero es un manual hoy convertido en libro llamado El arte de la guerra. Y en el arte de la guerra, Sun Tzu exploraba cómo las emociones humanas, cómo la naturaleza humana se aplicaba en los tiempos de confrontación. Y él tenía un objetivo y era explorar las raíces del conflicto para poder encontrar una solución. En el arte de la guerra, Sun Tzu mencionó una frase que más tarde, muchos años más tarde, se iba a hacer famosa en el lenguaje futbolístico por el entrenador argentino Bilardo. Sun Tzu dijo: la mejor defensa es un buen ataque. Y hoy en día prácticamente hemos aceptado el hecho de que vivimos en una constante guerra. Pensamos que nuestra vida cotidiana es una guerra, que ir al trabajo es una guerra, que salir a las calles es una guerra, y nos esforzamos por vivir siempre a la defensiva, o más bien a la ofensiva. Y hemos olvidado uno de los valores que son fundamentales y muy importantes para nuestra vida, y es el valor de la vulnerabilidad. Una persona que es vulnerable es una persona que es propenso a ser herido. De hecho, la palabra vulnerabilidad viene del latín vulnus, que significa herida, y habili, que es probabilidad, o sea, la probabilidad de salir herido. Lo contrario a vulnerabilidad es vivir a la defensiva. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la transparencia, de la sinceridad. Pero hoy iremos un paso más adelante, seremos un poco más profundos y no hablaremos solamente de sinceridad, sino de vulnerabilidad. Danilo Montero dijo alguna vez que la sinceridad es contagiosa, pero la vulnerabilidad es poderosa, porque la vulnerabilidad sana. Ahora, ¿qué es entonces ser una persona vulnerable? Y esto nos tendría que servir entonces para hacer un primer diagnóstico. ¿Somos vulnerables o no lo somos? Una persona vulnerable, primero, es una persona que es corregible. Una persona que es enseñable. Es una persona que está dispuesta a que otros le muestren el camino. Es también una persona que honra a otros, una persona para la cual la opinión de otros es importante y no solamente la escucha, sino que la acoge. Una persona vulnerable es una persona que ha entendido la dinámica de las relaciones humanas. Es una persona que ha entendido que en las relaciones profundas tenemos que ser vulnerables y muy probablemente también seremos heridos en el proceso. Una persona vulnerable es una persona que es transformable. Una persona que entiende que su vida es un proceso, que no es una obra terminada, sino que día a día Dios trabaja en su vida a través de la relación que tiene con Él, o sea, con Dios y con las demás personas. Es una persona que es sensible
a las necesidades, a los sentimientos de otra persona. En resumidas cuentas, una persona vulnerable es una persona que quiere, que anhela parecerse a Cristo. Dos de mis versículos favoritos a la hora de hablar de relaciones, como la amistad, como el noviazgo, como el matrimonio, etcétera, están en Proverbios capítulo 27. Hay dos proverbios allí que siempre saco a relucir cuando estoy hablando con alguien acerca de relaciones. El primero es Proverbios capítulo 27, versículo 6. Proverbios 27, capítulo 6 dice que las heridas de un amigo sincero son mejores que los muchos besos de un enemigo. Bueno, tal vez lo recordarás, en la Reina Valera decía: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. ¿Qué aprendemos de Proverbios 27:6? Que en las relaciones humanas, cuando hay sinceridad, normalmente seremos heridos, porque somos vulnerables en las relaciones. Y el otro pasaje, el otro versículo que siempre saco a relucir cuando hablo de relaciones, que está también en Proverbios 27, es Proverbios capítulo 27, versículo 17. Lea conmigo. Dice Proverbios capítulo 27, versículo 17: como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Afilar, sacar filo a un cuchillo es algo que implica pérdida del mismo cuchillo. Implica dolor, implica fricción, implica fuerza. Y usted y yo tenemos que entender que en nuestras relaciones humanas somos afilados, y que en la relación con Dios mismo también somos afilados, pero tenemos que estar dispuestos a ser afilados. Si usted no está listo, y si yo no estoy listo para ser afilado, para ser herido, para ser tocado, si no estamos listos para todo esto, la realidad es que no estamos listos para relacionarnos. Y eso concluye entonces que no estamos listos para ser transformados en la persona que Dios quiere que tú y yo seamos. En 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 8 en adelante, te quiero invitar a que leas conmigo en esta mañana. Y 2 de Corintios es una carta que es maravillosa, porque el apóstol Pablo viene hablando a los corintios. Es la continuación de una primera carta. En la primera carta el apóstol Pablo tuvo que ser muy fuerte, muy duro con ellos, porque estaban haciendo cosas que realmente estaban muy, pero muy mal. Y en la segunda carta el apóstol Pablo adhiere o aumenta a su estrategia el hecho de ser vulnerable. Y Pablo se hace tan vulnerable en 2 de Corintios que quiero invitarte a que leamos allí en el capítulo 6, versículos 8 al 11. Oramos y vamos entonces en esta mañana a dos puntos sencillos acerca de la vulnerabilidad. Lea conmigo 2 de Corintios capítulo 6, versículos 8 al 11. Dice el apóstol Pablo así: servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos fuerzas y riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Mire cómo termina el apóstol Pablo. Lea conmigo el versículo 11. Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. Qué hermoso. Les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes.
Qué hermoso. El apóstol Pablo no solamente es sincero, sino que el apóstol Pablo se hace vulnerable. Abre su corazón, abre su vida, para que los corintios puedan tener acceso, para que puedan no solamente verle, sino que también puedan tocarle. Seguimos adelante entonces en esta mañana. Vamos a ver 2 puntos sencillos acerca de la vulnerabilidad en este pasaje. Pero antes, ore conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, tu Espíritu Santo obra en nosotros. A través de tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos transforma. Y hoy te queremos pedir de una forma particular que tu Espíritu Santo, Señor, derribe barreras en nuestro corazón. Vamos, ponga la mano en su corazón y diga: Señor, yo te quiero pedir que tu Espíritu Santo derribe barreras en mi corazón. Derribe barreras en mi mente. Derribe barreras en la forma en la que yo me relaciono con otras personas. Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana que obres en mi vida, que hables a mi corazón, que transformes mi vida, Señor, a través de mi relación contigo y mi relación con otros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, primer punto entonces. Seamos vulnerables, no insensatos. Vulnerables, pero no insensatos. Para ser vulnerables, lo primero que hay que hacer es ser sincero. No podemos ser verdaderamente vulnerables si primero no somos sinceros. Por eso era importante la enseñanza de la semana pasada, cuando hablábamos acerca de la importancia de la sinceridad y de la transparencia. Ahora, tenemos que entender que nosotros debemos ser sinceros con todos, pero vulnerables con algunos. Tenemos que ser muy sabios. En Jueces capítulo 16 encontramos la historia de un caudillo de Israel llamado Sansón. Usted ha escuchado probablemente mucho acerca de Sansón. Hay hasta un vino en nuestro país que se llama vino Sansón. Sansón era un hombre que gobernaba en Israel, un hombre muy fuerte, usado por Dios, que tenía un secreto. El secreto de su fortaleza era que Dios había hecho, o más bien que él había hecho un pacto con Dios. Sus padres habían hecho un pacto con Dios, y era precisamente que nunca le iban a cortar su cabellera. Pero nadie obviamente sabía esto. Y en Jueces capítulo 16, en el versículo 15, nos encontramos a Sansón enamorado de una mujer. Sus papás le habían dicho: no te enamores de ella. Él se empecinó. Y mira en Jueces capítulo 16, versículo 15, lo que dice esta mujer llamada Dalila. Le dice: entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo: ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Oh, qué interesante, preste atención. Sansón siempre había tenido problemas con su corazón. Sansón se había enamorado una y otra vez de mujeres que no eran correctas. Sansón se enamoró de Dalila, y Dalila ya había pactado con los filisteos que les iba a vender el secreto de la fortaleza de Sansón. Sansón siempre quiso obedecer y seguir su corazón, sin importar lo que Dios dijera y lo que sus padres dijeran. Sin embargo, Sansón, que no quiso aceptar la corrección, no quiso ser vulnerable hacia sus padres, por ejemplo, se hizo vulnerable hacia una mujer que lo iba a traicionar. Y quiero preguntarte en esta mañana: ¿con quién estás siendo vulnerable? ¿Quién conoce tus secretos? ¿Quién tiene la lealtad de tu corazón?
Porque muchas veces la lealtad de nuestro corazón está con personas, con instituciones que nos alejan del propósito de Dios. Y tal vez somos como Sansón, que en vez de ser leal a Dios, en vez de ser vulnerable hacia la corrección de sus padres, se volvió vulnerable con alguien que más tarde lo iba a traicionar. Ahora, como les decía hace un momento, no debemos de ser vulnerables con cualquiera. Tenemos que preguntarnos a quién le estamos abriendo el corazón. Mira algunas cualidades de una persona con la cual tú puedes ser vulnerable. Una primera cualidad de una persona con la cual tú puedes ser vulnerable es una persona que es sabia. Una persona que tiene sabiduría. En otras palabras, es una persona que teme a Dios. El libro de los Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si una persona no teme a Dios, no es una persona con la cual podamos ser vulnerables fácilmente. Debemos de tener cuidado. Otra segunda característica es que es una persona que es guiada por Dios. Tú debes saber que es una persona que sigue la dirección de Dios. No solamente que escucha la voz de Dios, sino que obedece la voz de Dios. Eso es ser guiado por Dios. Que tiene en cuenta a Dios en su propia vida. Una tercera característica de una persona con la cual tú puedes ser vulnerable es que es una persona que ora por ti. Una persona que ora por ti. A veces queremos ser vulnerables con personas que no oran por nosotros, que no tienen el compromiso de orar por nuestras vidas. Queremos ser vulnerables con personas que no se toman muy en serio tus luchas. Tal vez se compadecen contigo, tal vez lloran, pero no van delante de Dios pidiéndole insistentemente por tu vida. Y una cuarta característica es que es una persona que es fundamentada en la palabra de Dios. Nuevamente te pregunto esta mañana, ¿con quién estás siendo vulnerable? O mejor, quisiera preguntarte, ¿estás siendo vulnerable o estás siendo insensato? En primer libro de Reyes, capítulo 12, encontramos otra historia de insensatez. Se cuenta la historia del nieto de David, Roboam, el hijo de Salomón, que una vez que murió su padre, reunió a las tribus para hablar con ellas. Y resulta que allí las tribus del norte se quejaron y le dijeron: mira, tu papá nos trató muy duro, aliviana un poco la carga. Y él buscó consejo. Primero buscó consejo en los hombres ancianos de su pueblo y le dijeron: trátalos suavemente. Si los tratas con suavidad y si les sirves hoy, ellos te servirán para siempre. Eso no le sonó mucho a Roboam. Él se fue y buscó otro consejo, una segunda opinión, pero ya no de hombres ancianos que habían servido a su padre, sino que buscó el consejo de hombres jóvenes que se habían criado con él. Y ellos le dijeron: trátalos todavía más fuerte que a tu padre. Lo que sucedió esa semana allí en Israel fue que él obedeció el consejo de los hombres jóvenes, habló al pueblo con dureza y el reino de Israel se dividió en dos, a tal punto que Dios dijo que eso había sido un giro en la historia. Nunca más las tribus del norte aceptaron un descendiente de David como gobernante. Se separaron, se hicieron ídolos y se extraviaron, se dispersaron entre las naciones. ¿Quién tiene acceso a tu corazón? Vuelvo y pregunto, soy insistente. ¿Quién está teniendo acceso a tu corazón? Quiero invitarte en esta mañana a que abras tu corazón, a que seas vulnerable con las personas correctas. Lo primero es que tienes que ser vulnerable a Dios. A veces nosotros queremos ser vulnerables con las personas, pero no queremos ser vulnerables con Dios. No nos hemos tomado el trabajo de hablar con Dios, de decirle: Señor, lo que pasa en mi vida es esto, lo que yo pienso, lo que yo siento es esto, mis luchas son estas. Claro que Dios sabe lo que estamos pasando, claro que Dios sabe lo que estamos viviendo,
pero Él nos invita a ser vulnerables con Él. Está siendo vulnerables con Dios. En Isaías capítulo 9, en el versículo 6, no tienes que ir allí. Isaías capítulo 9, versículo 6. El profeta declara acerca de Jesús 400 años antes de que Él naciera, que Jesús sería llamado consejero admirable, consejero maravilloso. Qué hermoso que nuestro Dios es un asombroso, un maravilloso consejero. Tienes que pedir consejo, tienes que ser vulnerable con las personas correctas. Bueno, pero no solamente con Dios. Tienes que ser vulnerable, por ejemplo, con tu cónyuge. No debe haber secretos entre la pareja. Tenemos que permitir que Dios use nuestra relación de matrimonio para transformar nuestra vida. De hecho, la relación matrimonial es la relación por excelencia que Dios usa para transformarnos. De ahí el dicho que el matrimonio al que no mata, lo desfigura. Y aunque eso suena muy duro y muy cruel, y obviamente no creemos que el matrimonio mate o desfigure en el mal sentido de la palabra, sí creemos que el matrimonio transforma nuestros corazones. El apóstol Pablo dice que una persona casada ya no está enfocada en sí misma, sino que se enfoca en su cónyuge, en sus hijos, en su familia. Pero Dios usa también otras relaciones para transformarnos. Tú debes aprender a ser vulnerable, por ejemplo, con tus padres. Jóvenes, jovencitos que me están escuchando esta mañana, de nada sirve de intentar construir sus vidas de una forma reservada, tal vez intentando excluir a sus padres. Mucho menos si sus padres aman a Dios. Debemos aprender a ser vulnerables con nuestros padres. Tenemos que escoger buenos amigos, porque obviamente deberíamos poder ser vulnerables con nuestros amigos. Pero la pregunta es, ¿quiénes son tus amigos? ¿Son tus amigos cristianos maduros? ¿Cumplen tus amigos con aquellos estándares que mencionamos hace un rato? Oran por ti, son guiados por Dios, temen a Dios, están fundamentados en la palabra. O tus mejores amigos, las personas que van más profundo en tu corazón, son personas que te guían lejos de tu relación con Dios, lejos de obedecer a Dios. Así que tenemos que en esta mañana entender primeramente que debemos ser vulnerables, pero no podemos ser necios, no podemos ser insensatos. Tenemos que ser vulnerables, pero al mismo tiempo muy sensatos, pero muy prudentes con quién somos vulnerables. Somos sinceros con todos, pero vulnerables con algunos. Damos permiso de que algunas personas toquen nuestra vida cuando nos aseguramos que esas personas aman a Dios y nos aman también a nosotros. Eso me lleva al segundo punto en esta mañana, y te dije que solamente serían 2 puntos. Me lleva al segundo punto en esta mañana, y es que somos vulnerables con propósito. Somos vulnerables con propósito. No es que yo soy vulnerable solo por ser vulnerable. No, somos vulnerables con un propósito. Yo sé, hay muchas veces que queremos ser vulnerables porque estamos buscando un poco de empatía de las personas. A veces queremos ser vulnerables porque estamos buscando que las personas se compadezcan de nuestra situación. Muchas veces queremos ser vulnerables porque queremos justificar nuestras malas acciones. O sencillamente queremos ser vulnerables porque queremos un poco de autoconmiseración. Sin embargo, nada de eso es el propósito de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene 2 propósitos muy claros. El primer propósito de la vulnerabilidad, el primer propósito de ser vulnerables, es que somos vulnerables para ser transformados. Somos vulnerables para ser transformados. David
Era un hombre que supo ser vulnerable. Fue vulnerable con Dios, fue vulnerable con el pueblo, fue vulnerable con Natán el profeta. Pero había un propósito en cada uno de ellos. En segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, nos encontramos con la historia de David y Natán. David había ya pecado, había caído sexualmente, o había casi que abusado sexualmente de Betsabé. Ella había quedado embarazada. David había mandado asesinar al esposo de Betsabé para poder encubrir su pecado. Y Natán el profeta, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, va y confronta a David. Y David se hace vulnerable a aquel profeta. David primero pensó que Natán iba a buscar consejo en él, pero cuando Natán le dice: ese hombre que ha abusado de otro hombre eres tú, entonces David se ve confrontado. Y David inmediatamente, ante la confrontación, en vez de reaccionar mal, en vez de armarse, en vez de indignarse, David se vuelve vulnerable ante alguien que probablemente pudo haber sido catalogado como alguien inferior a él. Recuerda que David era el rey, pero Natán revestía una autoridad espiritual, y eso pudo llevar a David al arrepentimiento. Así que David fue vulnerable con Natán. Pero la historia no terminó ahí, porque David se hizo vulnerable a todo el pueblo. David no solamente se arrepintió llorando allí delante de Natán, confesó su pecado, sino que David hizo una confesión pública de su pecado, escribió un canto acerca de su pecado. El Salmo 51 tiene por título Salmo o canción de cuando David fue confrontado por Natán después de haber pecado con Betsabé. Y todo el mundo, generaciones y generaciones hasta el día de hoy, leemos el Salmo 51, escrito por David mismo, en el cual no solamente él confiesa su pecado, sino que él hace de su proceso de arrepentimiento una pieza didáctica para que nosotros pudiésemos aprender lo que significa el arrepentimiento, pero también la gracia, la misericordia de Dios, y en últimas lo que es ser vulnerables, o permitir que personas tengan acceso a nuestra vida. David fue vulnerable con Dios, obviamente. En el Salmo 139, versículos 23 al 24. Salmo 139, versículos 23 al 24. Lea conmigo. David escribe lo siguiente, dice: examíname, note los verbos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Wow, señálame cualquier cosa en mí que te ofendan y guíame por el camino de la vida eterna. David le pide a Dios que lo examine, que lo pruebe, que lo guíe, que le señale el camino. El primer propósito de ser vulnerables es que seamos transformados. David pudo ser transformado, sí, pero tuvo primero que ser vulnerable. Hay cosas en tu vida que necesitan transformación. Es tiempo de ser vulnerable. Hay un pecado con el cual estás luchando. Hay una actitud que sabes que no es correcta en tu vida. Es tiempo de ser vulnerable. No buscando conmiseración, sino pidiéndole a Dios genuinamente que transforme tu vida, que use personas como Natán, que le guían, que siguen la guianza de Dios, que oraban por David, que querían lo mejor, pero que tenían el valor para decirle lo correcto, para lograr una transformación en ti. Esta mañana es tiempo de que tú y yo podamos ser vulnerables con el propósito de ser transformados. En mi vida he tenido que aprender que lo que yo me guardo, que lo que yo me reservo para mí solito, normalmente se convierte en algo que se perpetúa en mi vida. Pero cuando yo soy vulnerable, cuando yo comparto lo que siento, lo que pienso, lo que lucho, entonces puedo ser transformado. El segundo propósito
de ser vulnerables es que otras personas sean transformadas. Recuerda que estamos en el segundo punto de esta mañana, y el primer punto era que éramos vulnerables, pero no éramos insensatos. El segundo punto es que somos vulnerables con un propósito, y el primer propósito de la vulnerabilidad es ser transformados nosotros mismos. El segundo propósito de la vulnerabilidad es que otras personas sean transformadas. O sea, el proceso de nosotros poder ayudarnos los unos a los otros a seguir a Cristo, o sea, el proceso de discipulado, de ser discípulos, requiere que nosotros seamos vulnerables. En 2 de Corintios capítulo 4, en el versículo 7, el apóstol Pablo habla acerca de todo lo que Dios ha venido hablando y haciendo en su vida. Y dice el apóstol Pablo así: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos, note, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que, dice el apóstol Pablo, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Wow, Pablo usa su propia debilidad, comparándose con una frágil vasija de barro, para llamar la atención de los corintios acerca de su propia dureza y rebeldía. Pablo estaba haciéndose vulnerable a otros para que ellos pudieran ser transformados. Y eso ya es asombroso. Permitir que otras personas no solamente puedan ver, sino que puedan tocar tu vida, para que esas personas sean transformadas. Recuerdo, por ejemplo, en esta mañana Jesús, después de haber resucitado y después de haberse aparecido en varias ocasiones a sus discípulos, tuvo por fin un encuentro con Tomás, aquel hombre aquel discípulo que le era difícil creer que Jesús hubiese efectivamente resucitado de los muertos. Y Jesús permitió que Tomás tocara su vida, que Tomás me introdujera sus dedos en sus heridas, para que Tomás pudiese creer. Así que somos vulnerables para que otras personas puedan avanzar en su vida de discipulado, para que otras personas puedan ser transformadas. En 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 5, la segunda parte del versículo, dice el apóstol Pablo: solamente me jactaré de mis debilidades. Pablo no va a jactarse de todo lo que él es, de todo lo que él sabe, de todo lo que ha recibido de Dios. Más bien, Pablo decide jactarse de sus propias debilidades, porque Pablo sabía que a través de sus propias debilidades otras personas podrían ser transformadas. En 2 de Corintios, nuevamente estamos allí en esta hermosa carta, en el capítulo 1, en el versículo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: él, hablando de Dios, nos consuela de todas nuestras dificultades. ¿Para qué? Note el para qué. Dios nos consuela de todas nuestras dificultades. ¿Para qué? Hay un propósito en ello. ¿Para qué? Nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Ese para qué es hermoso. Ser vulnerables nos da la capacidad de ayudar a otros, porque podemos ofrecerles lo que Dios ya nos ha ofrecido, lo que Dios ya nos ha dado. Podemos ofrecerles no solamente una teoría de transformación, sino que podemos ofrecerles nuestra propia vida, para que ellos puedan entender y puedan ser animados y consolados, que no están solos. De pronto tú te has sentido en esta mañana que estás solo, que luchas con cosas que nadie más lucha. Pero quiero decirte en esta mañana: tú no estás solo. Tú no estás solo. Hay personas en muchos lugares viendo esta transmisión que han atravesado o están atravesando o estamos atravesando por situaciones que tal vez tú también estás atravesando. Tú no estás solo. No permitas que la falta de vulnerabilidad,
que el vivir a la defensiva te haga vivir en soledad. Todo lo contrario. Cuando somos vulnerables, podemos entender que nuestra vida es transformada, pero también la vida de otros. Así que la vida en comunidad requiere de altas dosis de vulnerabilidad. Como pastor, yo no solamente quiero contarles mi testimonio o mi vida, de dónde me sacó Dios, y que eso suene como historia patria de hace muchos años cuando el pastor no era cristiano. No, yo quiero contarles mis luchas cotidianas. Yo soy vulnerable, por ejemplo, con Dios. Cuando le cuento a Dios exactamente cómo me siento, y menos mal que Dios no se escandaliza con mis oraciones. Muchas veces yo tengo inconvenientes en mi vida, tengo problemas con mi esposa, con mis hijos, y yo oro a Dios y le expreso todo lo que yo siento. Y menos mal que Dios no se escandaliza, y menos mal Dios no me concede todo lo que le pido en esas alocadas oraciones. Él me escucha con paciencia y me consuela. Pero yo soy vulnerable con Dios. Como pastor también yo soy vulnerable por ejemplo, con el equipo pastoral en la iglesia. Yo en diferentes ocasiones les he tenido que pedir oración, apoyo, perdón, porque a veces me siento desanimado, desilusionado, a veces estoy enojado o estresado, y ellos me han brindado no solamente consejos, sino seguimiento. Ellos muchas veces me piden cuentas: ¿cómo estás en esta área o en aquella otra? Como pastor yo soy vulnerable con otros pastores, amigos y con otras personas cuando les pido consejo, dirección, oración, y expreso lo que siento, lo que pienso, lo que vivo. Yo soy vulnerable con mi esposa cuando hablamos de temas que yo sé que voy a salir mal librado, pero yo sé que Dios la usa a ella para afilarme un poquito. Soy vulnerable con la iglesia, por ejemplo, cuando me someto a la palabra, cuando me someto a un equipo de administración. Soy vulnerable con la iglesia cuando me someto a la autoridad de la iglesia misma como asamblea y tomo alguna decisión. Soy vulnerable, por ejemplo, cuando no me creo infalible, ni me creo el vicario, el representante, el dueño de la franquicia de la voz de Dios. Tenemos que aprender a ser vulnerables por el bien de otros. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 9, el apóstol nos dice lo siguiente: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, presta atención a esto, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Muchas veces atravesamos y vivimos situaciones que pueden resultar insalvables para nosotros, pero Dios utiliza esas situaciones para tratar nuestro carácter, para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en otras personas. Y al mismo tiempo Dios utiliza esas situaciones para ayudarle a otros. Ahí más adelante, en el capítulo 12 de 2 de Corintios, en el versículo 7 en adelante, dice el apóstol Pablo así: así que para impedir que yo me volviera orgulloso, está hablando el apóstol Pablo, se me dio una espina en mi carne. Muchos piensan que era una enfermedad. Algunos piensan, y la carta a los Gálatas, por ejemplo, nos dejaría sospechar que Pablo sufría de su visión. Me ha dado una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. A veces Dios permite cosas en nuestra vida para hacernos aterrizar un poco. A veces Dios permite cosas en nuestra vida para que no nos creamos muy sobrados. Y dice el apóstol Pablo así: el versículo 8 dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, pero cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda
actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. No solamente las situaciones que atravesamos pueden ayudar a otros, sino que también nuestras luchas internas pueden ayudar, animar, consolar a otros. Esas luchas internas, nos enseñan a depender de la gracia divina. Querida iglesia, Dios usa las relaciones para transformación, para transformar nuestras vidas. Primero usa la relación que tenemos con Él, pero también usa la relación con otras personas. Y en esta mañana debemos aprender a ir un poco más allá en nuestras relaciones. No solamente ser transparentes, no solamente permitir que la gente nos vea tal cual somos, sino que también tenemos que aprender a ser vulnerables para poder ser transformados. Recuerda que somos transparentes, sinceros con todos, pero vulnerables con un propósito: ser transformados y que otros sean transformados. En esta mañana, querida iglesia, nosotros tenemos que aprender a dejar de vivir a la defensiva. Sinceramente, iglesia, qué cansancio vivir en la lógica de la confrontación. Seríamos como Don Quijote con una armadura oxidada persiguiendo gigantes imaginarios. Claro que sí, hay una confrontación espiritual, pero tenemos que entender muy bien que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Nuestra guerra es espiritual, no es contra personas. Amemos y abramos nuestro corazón, seamos vulnerables. Porque si nosotros permitimos que otros toquen nuestra vida, entonces nuestra vida podrá ser transformada y seremos transformados mutuamente. Seremos afilados a través de la vulnerabilidad. Pidamos perdón, moderemos nuestras reacciones, bajémosle a la reacción primaria de querer defendernos, justificarnos cuando alguien intenta tocar nuestra vida. Sumémosle un poquito de vulnerabilidad a la transparencia. Tengamos relaciones más profundas. Con toda seguridad podremos ser transformados. Ore conmigo en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos invitas en esta mañana, Señor, a ser vulnerables. Dígale: Señor, yo te pido perdón en esta mañana, porque tal vez yo, Señor, me he puesto una armadura y he intentado encubrir mi vida. No he sido vulnerable contigo, Señor. He querido ocultar mi pecado. He querido reservar áreas de mi vida para mí mismo, para mi propia decisión. Pero en esta mañana, Señor, yo te pido perdón. Dígale: Señor, yo abro mi corazón completamente en esta mañana. Señor, yo abro mi corazón completamente en esta mañana para que tú transformes mi vida, para que tú transformes mi forma de pensar, para que tú transformes mis deseos, para que tú transformes la forma en la que yo veo la vida, para que tú transformes cada área de mi vida. Y Señor, yo te quiero pedir que rodees a cada uno de nosotros con personas maravillosas, con personas sabias, con personas que te amen, con personas temerosas de ti, con personas que oren por cada uno de nosotros y que nosotros podamos ser vulnerables a esas personas. Señor, danos el regalo de amistades genuinas, de amistades transformadoras. Danos el regalo, Señor, en esta mañana de tener personas en nuestro entorno, en nuestra comunidad que nos amen, pero que te amen a ti primeramente. Y permite, Señor, que seamos transformados mutuamente a través de estas relaciones, a través del ser vulnerables los unos con los otros. En el nombre de Cristo Jesús, en casa puedes decir amén. Muy bien. Vamos a abrir ahora mismo
nuestra sala de oración, nuestra sala de preguntas y respuestas. Si tienes alguna pregunta acerca de la enseñanza de la predicación de esta mañana, puedes hacerla allí en la sala. Y quiero recordarte que prontamente estaremos lanzando un proyecto especial para los niños de Eagle Kids, así que quiero invitarte a que tengas expectativa como familia, y porque pronto, ya en las próximas semanas, estaremos lanzando un proyecto maravilloso para ellos. Muy bien, iglesia, les amamos y nos vemos ya en un par de minutos en nuestra sala de oración. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde.